Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer muy sentidamente la invitación que me ha hecho la Diputación Foral de Guipúzcoa y a la Universidad del País Vasco a través de Sinergia por la invitación a este importante curso sobre gobernanza. En esta oportunidad voy a presentar la experiencia sobre la estrategia de resiliencia de la región metropolitana de Santiago, que básicamente consiste en un trabajo colaborativo de distintos sectores del gobierno, la sociedad civil y la empresa privada para establecer una estrategia que aborde preventivamente los aspectos relacionados con los distintos riesgos que existen en la región metropolitana de Santiago. Aquí quiero referirme a dos conceptos que se han discutido durante la mañana en forma bastante extensa, lo que ha planteado originalmente el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, respecto de la gobernanza y la importancia que tiene la política con mayúscula, como señalaba él, como forma de poder entender, procesar y dar solución a las necesidades y problemas que plantea la comunidad. En segundo lugar, se refirió en extenso el profesor John Donahue respecto de la gobernanza colaborativa y recientemente Manuel Arenilla también planteó el concepto de gobernanza. Solamente para señalar que desde este punto de vista la idea es poder determinar si la estrategia de resiliencia de la región metropolitana de Santiago consideró el enfoque y el concepto de gobernanza. Podemos decir, en términos resumidos, que desde este punto de vista la gobernanza es el proceso de dirección de la sociedad en cuanto a la toma de decisiones respecto de problemas, necesidades o desafíos que enfrenta la comunidad. Y el otro concepto relevante es el concepto de la resiliencia, es decir, cómo se desarrolla una estrategia de resiliencia con un enfoque de gobernanza. Y vamos a ver si eso es posible poder verlo al final de la presentación. En este sentido, ¿verdad?, la resiliencia es la capacidad de adaptación que tienen los distintos seres vivos, un sistema o un elemento material respecto de cómo puede reaccionar en función de un agente perturbador o un estado de situación adversas. O por otro lado, la capacidad que tiene estos sistemas de poder volver a su estado natural una vez que ha sido estresado por alguna situación particular. Por lo tanto, este concepto llevado al desarrollo de las ciudades implica cómo las ciudades están preparadas para hacer frente a situaciones que le generen un estrés a la población, sus empresas y su comunidad. Por ejemplo, desastres naturales. En Chile tenemos una cantidad importante de desastres naturales. Tenemos relacionados con todo tipo de erupciones volcánicas, terremotos, maremotos, aludes. Y recientemente, en el verano del año 2017, tuvimos uno de los incendios más grandes en la historia, que consumió cerca de 518.000 hectáreas y ha sido definido por la Unión Europea, el Servicio de Protección de la Unión Europea, como un incendio forestal de sexta generación. En la actualidad, los incendios forestales se catalogan en 5 niveles, siendo el nivel 1 el más bajo y el 5 el más alto. Pero este incendio que se produjo a principios de año fue un suceso a nivel mundial y generó, ¿verdad?, el desarrollo de este concepto de la sexta generación de incendios forestales, dada la magnitud del mismo. Por lo tanto, la idea es cómo ante eventos de esta naturaleza la ciudad se prepara para poder enfrentarlo. O tenemos eventos que estresan las ciudades, por ejemplo, los actos de terrorismo. ¿Cómo podemos enfrentar, ¿verdad?, en forma resiliente, volviendo al estado natural una vez que sucede un acto como ese? Por lo tanto, aquí tenemos dos conceptos fundamentales, el concepto de gobernanza y cómo, en definitiva, la integración de los distintos componentes de la sociedad, el sector privado, la empresa, el sector de la sociedad civil y el gobierno o las administraciones públicas participan en forma colaborativa para tomar decisiones. En este caso, una decisión respecto de la estrategia de resiliencia de la región metropolitana de Santiago. El contexto del caso 2, que es el que estoy presentando, básicamente corresponde a
analizar cómo se elaboró esta estrategia, cuál fue el proceso que desarrolló finalmente la estrategia, que es básicamente este documento, que señala los aspectos fundamentales de cómo se va a enfrentar a nivel de la región metropolitana los distintos estresores que generan o eventualmente se pudieran generar. Esta estrategia y este desarrollo es parte de la red de 100 ciudades resilientes, que básicamente es un proyecto de la Fundación Rockefeller que establece el financiamiento de $1 millón para 100 ciudades en el mundo, que es la red de las 100 ciudades resilientes. Y una característica fundamental de este proceso es que básicamente tiene una asesoría internacional de acompañamiento en dos niveles. Una asesor, que en este caso es la empresa Arup, que tiene sede en Londres, que básicamente hace el acompañamiento del desarrollo de la estrategia, y luego tenemos socios internacionales que trabajan y colaboran pro bono, ¿verdad? Que en este caso fueron Ernst & Young, Resource Management Services y Veolia, que son empresas de carácter internacional con calificaciones y experiencia en distintos ámbitos de gestión de riesgos, temas de análisis medioambiental, temas relacionados con mecanismos de trabajo colaborativo. Con ese contexto, ¿verdad? Este proyecto básicamente define el proyecto de las 100 ciudades resilientes, señala que básicamente el concepto de resiliencia en el contexto del programa de la Fundación Rockefeller es la capacidad que tienen las personas, comunidades, empresas y sistemas que se encuentran dentro de una ciudad para sobrevivir, adaptarse y crecer, independientemente de los tipos de tensiones crónicas e impactos agudos que experimentan. Por lo tanto, desde ese punto de vista, los sistemas resilientes tienen estas características. Son reflectivos, robustos, inclusivos, integrados, ingeniosos, redundantes y flexibles. Y este es el parámetro que se ha establecido en este proyecto, ¿verdad?, de las 100 ciudades resilientes de la Fundación Rockefeller. Vemos, por ejemplo, en el caso acá, cómo a partir de, ¿verdad?, un estrés que se produce con la paralización del tren metropolitano subterráneo en Santiago, a partir de un incendio en uno de los generadores, produce básicamente, ¿verdad?, que todo el sistema de la red se pare y prácticamente 5 millones de personas no pueden llegar a sus trabajos porque realmente están basados principalmente en el sistema de metro. Y cómo, en definitiva, el colapso en el sistema del tren subterráneo genera básicamente un colapso en la superficie. Bueno, ese es un ejemplo de cómo se pueden establecer mecanismos de resiliencia para poder establecer el trabajo necesario y poder enfrentar ese tipo de situaciones que cada vez son más apremiantes en ciudades que tienen alto nivel de población. La estrategia básicamente estableció, una vez que se desarrolló un trabajo de aproximadamente 2 años, una visión. Y esta visión señala lo siguiente: queremos que el modelo de desarrollo de Santiago sea uno a escala humana, en que ni el auto, ni el edificio, ni el interés económico predominen por sobre los otros o por sobre las personas. Que la gente que vive en la ciudad y la experimenta sienta que Santiago se sueña, se planifica y se construye, pensando en cada uno de ellos. Esta es la visión que establece, ¿verdad?, la estrategia de resiliencia. Hacia allá deberíamos llegar en este sentido. Hay en esta lógica de la estrategia de resiliencia ciertos principios. Primero está el enfoque humano, está el concepto de una ciudad participativa, está la inteligencia territorial y la promoción del derecho de la ciudad como elementos fundamentales e integrantes de la estrategia. Además, hay algunos elementos transversales que tienen que ver básicamente con el tópico que estamos discutiendo en este curso durante estos días. Primero está el concepto de la intersectorialidad. Básicamente es cómo, ¿verdad?, se requiere para que una ciudad funcione elementos que se articulen y que se integren
en términos de las políticas y las respuestas que estas políticas dan a los distintos elementos que se producen día a día en la ciudad. Intersectorialidad es un factor importante que es transversal a los elementos que hemos señalado anteriormente. Y respecto del tópico de este seminario o de este curso, tiene que ver con el concepto de la gobernanza. Y en ese sentido, ¿verdad?, señala que para construir ciudades es necesario contar con un liderazgo político apoyado por una institucionalidad que haga dialogar a múltiples actores, que articule diversas iniciativas, que ponga una mirada de estrategia, que encauce conflictos y por sobre todo logre escuchar la voz de los habitantes. Ese es el concepto que está detrás del elemento de gobernanza de esta estrategia. Establece elementos que son particulares y además elementos transversales como la intersectorialidad y la gobernanza. ¿Y cómo llegamos en este sentido a los productos de la estrategia? Una vez que se desarrolló todo el trabajo, la estrategia señaló básicamente unos elementos que tienen que ver con 6 planes, 21 objetivos y 75 planes, programas y acciones necesarias para la estrategia de resiliencia de la región metropolitana. Y estos planes se establecen en función de los trabajos necesarios para poder, en cada uno de estos elementos que son relacionados con el trabajo de básicamente movilidad urbana, medio ambiente, seguridad, gestión de riesgos, equidad social. Hay una metodología de elaboración de la estrategia que se basó en lo siguiente. En primer lugar, ¿verdad?, hay una fase inicial y una fase secundaria que tienen que ver básicamente con el proceso de formulación de la estrategia que se desarrolló, ¿verdad?, en aproximadamente 2 años. En la fase 3 es el proceso de implementación. Y en este sentido, lo importante es destacar que se establecieron básicamente 2 elementos relacionados con la estrategia. Una revisión bibliográfica y un proceso participativo que dio básicamente como resultado la estrategia. La revisión bibliográfica consistió básicamente en establecer revisión de documentos, análisis de planes, revisión de actores, ¿verdad?, revisión de estrategias de resiliencia en otros lugares. Y luego, ¿verdad?, hay un proceso participativo donde distintos actores de la sociedad civil, de la empresa y del gobierno participaron en este sentido en la elaboración de la estrategia. Respecto de la revisión bibliográfica particularmente, se revisaron documentos regionales oficiales, análisis de planes y programas públicos existentes en ese momento, revisión de acciones e iniciativas existentes. También se revisaron las estrategias de resiliencia de la red de 100 ciudades resilientes que son financiadas por la Fundación Rockefeller, y también establecieron mejores prácticas incluidas en las estrategias de resiliencia. Con esa revisión bibliográfica se constituyó básicamente un proceso participativo donde distintos actores de la sociedad civil, de las empresas, de organizaciones internacionales y del gobierno participaron a través de mesas técnicas con representantes del sector público, privado, la sociedad civil y la academia, con 96 participantes, encuestas de opinión pública y percepción de la región metropolitana, entrevistas con expertos y profesionales, talleres de trabajo con representantes del gobierno, entidades privadas y la sociedad civil, reportes académicos por pilares, ¿verdad?, y proyectos pilotos en comunidades con el apoyo de socios comunitarios. Este proceso participativo, donde incluyeron, digamos, los distintos actores, básicamente del gobierno, de administración pública, de la sociedad civil, de la empresa, logró determinar cuáles eran las estrategias específicas que vimos anteriormente. Además se hizo, ¿verdad?, profundización temática a través de la validación con representantes del gobierno a nivel central y las municipalidades, consultorías con expertos internacionales de la red de 100 ciudades resilientes, un informe de resiliencia del sector privado a través de una organización particular que tiene el sector privado sobre temas de resiliencia, sesiones de trabajo del Consejo de Resiliencia que se estableció y un reporte de gobernanza metropolitana que desarrolló una de las empresas que participaron
en este proceso. Ahora, ¿a qué llevó todo esto? Básicamente, ¿verdad?, a establecer una serie de actores claves que participaron. Por un lado, ¿verdad?, están los representantes de las universidades, que fueron una de las innovaciones que tuvo este proceso. Dado el conocimiento, la información y la investigación que ya existía, se tomó contacto y se trabajó fuertemente con 7 organismos universitarios. También se participó respecto de socios comunitarios, participaron organismos del sector privado, participaron además organismos de comunitarios internacionales, tanto las empresas asesoras como aquellos que participaron pro bono en este proceso. Además, un factor importante es que participó el sector privado a través de aquellas empresas que tienen que ver con desastres naturales principalmente y que realizan acciones coordinadas para poder mantener el sistema, digamos, funcionando. Y también en ese sentido se estableció un consejo de resiliencia a nivel nacional donde participaron cerca de 35 organizaciones, algunas de ellas, ¿verdad?, participantes de los otros sectores. Esto implicó básicamente la participación de 1.300 personas en 12 talleres, varias sesiones de trabajo, una encuesta de opinión especialmente, entrevistas y trabajo de académicos para poder generar las propuestas que fueron elaboradas, sintetizadas a través de los socios académicos y finalmente tener un documento que es simple, directo, para poder establecer cuál va a ser la estrategia y particularmente los proyectos que se establecen que están en este documento. A modo de conclusiones en términos de cómo se ha trabajado este proceso de resiliencia de la región metropolitana. En primer lugar, la formulación de la estrategia ha sido exitosa desde el punto de vista de la gobernanza, porque se han incorporado los distintos actores. Se han incorporado, en primer lugar, los actores relevantes del sector público a través de los ministerios y los servicios que tienen que ver con los elementos relacionados con los desastres naturales, las áreas de desarrollo económico, los elementos relacionados con el trabajo que se desarrolla en términos de seguridad, etc. Y en ese sentido, ¿verdad?, los organismos estatales han colaborado con la sociedad civil a través de los distintos actores que hemos visto y también con el sector privado. Por lo tanto, en este sentido, ¿verdad?, la gobernanza que implica la participación del sector privado, del sector público y de la sociedad civil se ve claramente en esta estrategia de resiliencia de la región metropolitana. En segundo lugar, una de las cuestiones importantes en este sentido es que la información que existe a través de distintos estudios que se lograron recabar, reduce costos y esfuerzo para la elaboración de la estrategia regional. Aquí no fue necesario realizar muchos estudios nuevos de cuál era la situación respecto de la situación de riesgo, por ejemplo, que existía en la región metropolitana, sino que ya la academia tenía una cantidad importante de estudios científicos que se sistematizaron a través de grupos de trabajo y se pusieron, ¿verdad?, al servicio de la estrategia. En tercer lugar, podemos ver que la participación de los académicos fue una de las cuestiones innovadoras en este proceso, que fueron los que pusieron el conocimiento y la expertise, ¿verdad?, necesaria para identificar la existencia de los problemas y las posibles alternativas de solución. Y esta medida, junto con la anterior, realmente fue una de las características fundamentales de la estrategia comparada con otras experiencias a nivel internacional donde hubo mucho trabajo de buscar, sistematizar información y generar conocimiento respecto de las distintas situaciones de riesgo que enfrentan los distintos áreas, digamos, donde se desarrolló este programa. Las mejores prácticas nacionales e internacionales son una fuente importante de recursos. En este proceso de búsqueda de información no fue necesario hacer las cosas de nuevo, sino que a partir de la experiencia internacional se logró determinar cuáles eran aquellas experiencias que podían servir tanto a nivel nacional
con socios y trabajos, digamos, pilotos que se hicieron para probar algunas de las metodologías que estaban estableciendo para poder reaccionar ante situaciones, por ejemplo, de catástrofes naturales, y también a nivel internacional. Se buscaron experiencias, por ejemplo, se analizó la experiencia de Medellín respecto de cómo se elabora básicamente la estrategia de equidad social, o en el caso de San Francisco, cómo se gestionan las catástrofes naturales, o en el caso de Glasgow, en Escocia, cómo se ha desarrollado una estrategia en el ámbito económico. Por lo tanto, una de las características fundamentales de este programa es que se consiguen y se basa mucho de la información, el análisis y las propuestas respecto de situaciones y experiencias que ya se conocen. Eso ayuda mucho y reduce mucho, ¿verdad?, el tiempo y los recursos necesarios para establecer una estrategia de carácter efectiva. Otro elemento importante que se puede rescatar, digamos, de esta experiencia es que las estrategias que son financiadas en el mediano y largo plazo, es decir, no solo tener el documento que establece las prioridades, sino que además un documento que tiene financiamiento tiene más posibilidades de ser sostenible en el tiempo. Y en particular, esta estrategia de resiliencia, al haber finalizado el periodo de elaboración y estando en la fase inicial del proceso de implementación, tiene un financiamiento comprometido por los próximos 3 años de la Fundación Rockefeller para algunos de los proyectos. No obstante, que el límite temporal de la estrategia es al año 2041, es decir, 25 años, ¿verdad?, de trabajo para prepararse y trabajar en aspectos relacionados con cómo la ciudad se prepara para enfrentar los estresores que genera básicamente este concepto de la resiliencia. El proceso de participación es clave, ¿verdad?, para una estrategia, plan, programa o política pública robusta. Vemos que básicamente el concepto de gobernanza implica procesos participativos de carácter decisional, no solamente de carácter informativo o consultivo. El requerimiento es que existan instancias en las cuales los distintos actores que se sientan a la mesa del gobierno, de la sociedad civil, de la empresa, puedan tomar decisiones. Y en este sentido, ¿verdad?, profundizando la idea, la participación decisional es la más efectiva y la más difícil, obviamente, para poder obtener aceptación y aprobación por parte de la comunidad de las acciones de política pública o de la estrategia de resiliencia que está establecida en este documento. Tienen mejor opción, si es participativa, el desarrollo de estas acciones en el tiempo, y eso es más allá del periodo presidencial. Una de las características que ha tenido este proceso de estrategia y a modo de hipótesis, se señala que si bien el gobierno actual sobre el cual se desarrolló la estrategia finaliza en marzo del año 2018, la estrategia va a tener sustentabilidad porque ha habido una cantidad importante de actores del sector privado, de la sociedad civil, que han participado más allá de solo ser una solución de gobierno o de la autoridad que está ejerciendo la responsabilidad de gobierno de la región metropolitana de Santiago. Por lo tanto, independiente que las autoridades políticas y los representantes de las organizaciones públicas que han participado en este proceso cambien eventualmente en un próximo gobierno en el mes de marzo del año 2018, se tiene la hipótesis de que el trabajo participativo y colaborativo, a partir, digamos, del trabajo que se ha hecho con los distintos organismos de la sociedad civil, de la empresa privada, le va a dar sostenibilidad en el tiempo. Y además, si se une que tiene un financiamiento en los próximos 3 años, claramente va a ser un incentivo para que esta estrategia, más allá de ser una estrategia del gobierno regional, sea una estrategia de las personas que viven en la región metropolitana de Santiago. Un aspecto importante que ya se ha señalado anteriormente por la colega que hizo la presentación respecto del caso de Colombia, es importante el liderazgo político. En este caso, la máxima autoridad regional, ¿verdad?,
o lo que denomina en la literatura la alta dirección, tiene un alto compromiso con este proceso de elaboración de la estrategia. Y si bien no tiene una autoridad mandatoria para poder obligar a los órganos municipales, por ejemplo, que participen en este proceso, ha tenido la capacidad de acción política para poder convocar y facilitar un proceso. Porque en este caso particular, a diferencia de muchos países en Latinoamérica, la autoridad regional en Chile aún es designada por el presidente o presidenta de la República. No es elegido democráticamente, por lo tanto es un representante del presidente de la República. Y tiene un consejo regional que es elegido democráticamente por la ciudadanía. Por lo tanto, hay una tensión entre el representante del presidente de la República y el consejo, que es el legislativo, que es elegido y tiene un mandato popular. Entonces, en este sentido, si bien no tiene una autoridad política ni legítima desde el punto de vista de la votación, la articulación que ha tenido, ¿verdad?, la autoridad regional para convocar ha sido extremadamente importante y es un factor de éxito en este caso. En noveno lugar, podemos hablar respecto de la gobernanza, señalar claramente que el modelo dicotómico, donde los políticos deciden y la administración ejecuta obedientemente esas decisiones legítimas, ¿verdad?, de los actores políticos, está quedando, ¿verdad?, de alguna manera obsoleto. Y hoy día la sociedad nos exige mayor participación. Hemos visto procesos en todos los países, Latinoamérica, en Europa, donde las demandas se van especializando y la ciudadanía cada vez más demanda, ¿verdad?, a los políticos y la administración pública respuestas concretas a demandas particulares. Muchas veces demandas que no han sido identificadas por los actores políticos ni por la administración pública. Por lo tanto, las nuevas formas de gobernanza, es decir, la decisión que se toma respecto de problemas que existen en la sociedad o la identificación de aquellos problemas, requiere necesariamente la inclusión de la ciudadanía y del sector privado. Y eso es un proceso que estamos aprendiendo. El caso chileno es evidente en ese sentido, donde hay una mayor especialización de la demanda de la ciudadanía respecto de tópicos particulares que le afectan y que hace que finalmente la administración pública, por un lado, y los políticos tengan que estar atrás de la pelota de alguna manera y tratando de ver cómo reaccionan ante esa creciente demanda de la ciudadanía, sin considerar que finalmente existe el desprecio por la política, por un lado, y en nuestra realidad también ese desprecio por la política ha sido generado por diferentes actos de corrupción de actores políticos y de la administración pública. Por lo tanto, esa definición y esa sensación de la ciudadanía no está en el vacío, sino que tiene un antecedente concreto. Y finalmente yo diría que esta situación en la cual tenemos una mayor presencia de escepticismo, de demanda de la ciudadanía y un cierto rasgo de descrédito de la política, no se resuelve con menos política. Tal como lo señalaba el diputado general, eso se resuelve con más política y con mejor política. No se resuelve, ¿verdad?, con menos servicio público, se resuelve con más servicio público. Por lo tanto, las condiciones actuales en que la ciudadanía demanda a las administraciones públicas y a los decisores políticos se resuelve con más y mejor trabajo de estos diferentes actores. Por lo tanto, podemos señalar a modo de conclusión y en el tiempo que me han asignado, ¿verdad?, señalar que esta experiencia de una estrategia de resiliencia para enfrentar problemas que estresan a la región metropolitana de Santiago, que concentra aproximadamente 7,4 millones de habitantes, lo que representa cerca del 41-42% del total de la población en Chile, en donde existen 52 municipios de los 346 municipios que existen en Chile, realmente es un elemento que hay que considerar
y que debemos ver cómo, a partir del trabajo colaborativo entre el sector público, entendiendo el sector público como los decisores políticos y las administraciones públicas, la ciudadanía a través de sus representantes y organizaciones y también en el sector privado pueden colaborar para tener mejores condiciones y poder responder ante los desafíos que enfrenta la ciudad de Santiago y su población en los ámbitos de desarrollo económico, riesgos naturales, seguridad, trabajo de participación, etc. Entonces, en ese sentido, yo quisiera señalar que el trabajo mancomunado entre estos tres sectores, perdón, es fundamental. Pasamos, como decía anteriormente, y a modo de conclusión, el escenario normal o el enfoque tradicional donde la administración pública obedecía las decisiones, ¿verdad?, de los representantes políticos, y es necesario hoy día un enfoque y un modelo en el cual se integre en forma decidida la participación de la ciudadanía y sus organizaciones y también del sector privado. Muchas gracias.